Un cordial saludo, mi nombre es Alan Telles, estudiante en Ingeniería de Redes y Comunicaciones de la Universidad Tecnológica del Centro. Y la presentación del día de hoy se va a centrar en una introducción a las redes, un tópico vital para comprender las comunicaciones entre dispositivos informáticos. Y se tocarán puntos muy cruciales como los tipos de redes, las LAN o redes de área local y las redes de área amplias o WAN, entre otros puntos que les relacionan. Pero antes que nada veamos un pequeño bosquejo del contenido que nos depara para el día de hoy. En primer lugar, empezaremos con algunos conceptos, algunas bases conceptuales, mejor dicho, como bien pueden ser las redes y los protocolos, y le seguirán los tipos de redes, las redes de área local, las redes de área amplia que mencionaba previamente, diferencias entre estas dos y su importancia. Empezando desde lo más básico de todo, ¿qué es una red? Imaginemos que tenemos un dispositivo electrónico, como bien puede ser un computador, que contiene ciertos datos informáticos que nosotros podemos crear, leer, modificar y técnicamente hacer lo que nosotros queramos con esos datos, pero no somos capaces de compartirlos. Y es que de forma nativa los dispositivos no son capaces de comunicarse entre sí. Ellos requieren de un medio físico y de ciertos procesos lógicos a través de los llamados protocolos para que ocurra o que se permita la transmisión de datos en forma de bits entre un dispositivo A y un dispositivo B. De igual forma que las personas requerimos de un medio tangible o físico como la atmósfera para que las ondas sonoras viajen del emisor al receptor, debe existir un medio físico para que un dispositivo A se comunique con otro dispositivo B. Y eso es una red, una interconexión de dispositivos llamados hosts. Entonces, ¿cuáles son las actividades que se suelen llevar a cabo dentro de una red? Pues son muchas, pero las que habitualmente se va a hablar acerca del procesamiento de datos a través de los protocolos, enrutamiento, direccionamiento, framing y la transmisión de datos en cuestión, entre muchos otros. ¿Y cuáles son los elementos que suelen constituir a una red? Pues podemos distinguir entre dos tipos de dispositivos, los informáticos y los dispositivos de red. Los dispositivos informáticos son las computadoras, los teléfonos, las impresoras, mientras que los dispositivos de red son aquellos que permiten la comunicación, como cableado, antenas, switches, routers, entre muchos otros. Y ahora que estamos tratando el tema de las redes, hay que hablar acerca de un punto crucial que es la estandarización. Resulta que durante el auge de las comunicaciones informáticas y del auge del crecimiento de las redes durante los años 80, la mayoría de empresas trataban de dejar su marca corporativa a sus dispositivos de red y los sistemas operativos para la transmisión de datos y los protocolos a utilizar para llevar a cabo estas actividades. ¿Esto en qué convirtió? En una incompatibilidad entre dispositivos a la hora de actualizar o a la hora de comunicarse entre dos organizaciones distintas, por ejemplo. Es la situación análoga a que más de una persona tratase de comunicarse con otra con un lenguaje distinto. Sencillamente no serían capaces de comprenderse. Eso es el mismo caso que ocurrió con las redes durante mediados de los años 80. Entonces, ¿cuál fue la solución? La estandarización, o básicamente crear lenguajes universales para permitir la comunicación y compatibilidad entre dispositivos y redes. En cuestión se hablan de dos estándares cruciales, el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Cada uno tiene sus pros y sus contras y cada uno tiene sus propias estructuras. Por ejemplo, el modelo OSI de Open System Interconnection incorpora el uso de 7 capas para el procesamiento y la transmisión de los datos, mientras que el modelo TCP/IP tan solo incorpora 4, pero se encuentra mucho más estandarizado en la actualidad. Pero se sigue hablando del modelo OSI y sigue siendo de gran importancia a la hora de poder tratar cada segmentación de la transmisión de datos, del proceso de transmisión y procesamiento de datos. Entonces, pasemos al siguiente punto, que son los tipos de redes. Existen muchos criterios para poder distinguir una red de otra, pero algunas de las más populares puede ser, en primer lugar, acerca de las distancias geográficas que abarcan las redes, en cuyo caso nos encontraremos con redes de área local y redes de área amplia que
después voy a mencionar y voy a hablar más en detalle acerca de esas. Y también tendremos redes inalámbricas o wireless que no dependen directamente de cableado, sino que funcionan a través de radiofrecuencias para la transmisión de datos. Y también tenemos redes de área metropolitanas que tienen características muy comunes con las LAN y con las WAN. Y ahora sí, entremos de lleno en los que nos concierne para la presentación. Redes de área local o LAN. Como decía previamente, una red es una interconexión de dispositivos. Y también podemos distinguir una red dependiendo de la extensión geográfica de los dispositivos que se están interconectando. En el caso de una red de área local, como sugiere el nombre, estos son dispositivos que se encuentran relativamente cerca, probablemente dentro de un mismo local, dentro de una misma corporación o dentro de un mismo edificio, por lo cual en estos casos generalmente se están hablando de redes corporativas y privadas. Y bueno, es común que las redes de área local incorporen, o bueno, no común, sino que ya es un estándar en cuestión el uso del Ethernet, que es básicamente el estándar IEEE 802.3, la cual se basa en Ethernet, como dice allí. Ahora tenemos las redes de área amplia, que pueden ser entendidas como redes de área local, pero muchísimo más amplias. La limitante que tienen las redes de área local es que estas no tienen extensiones muy largas. En cambio, una red de área amplia ya implica no solo una interconexión de dispositivos, sino una conexión de redes locales. De hecho, el Internet es una red de área amplia que podemos destacar y que podemos utilizar como un ejemplo para comprender cuál es la magnitud de una red de área amplia. Estas interconectan redes de área local que se encuentran ya sea dentro de un mismo país o entre países distintos o incluso de un continente a otro. Y las metodologías y los procesos, los protocolos que utilizan ya tienen que ver más acerca de la transmisión de los datos a través del medio físico. Entonces hagamos una tabla comparativa entre redes de área local y redes de área amplia. Por supuesto, la diferencia crucial que podemos encontrar son las extensiones geográficas. Una red de área local se suele concentrar en un mismo edificio, en una misma corporación. Puede ser, por ejemplo, un campus universitario o puede ser la sede de una empresa. Todos los dispositivos que se encuentren conectados allí van a ser considerados dispositivos de una red de área local. En cambio, la red de área amplia ya abarca extensiones geográficas mucho más amplias y de hecho implica la conexión de redes de área local, ya sea de una misma empresa, ya sea de distintas corporaciones, que ese es el medio de funcionamiento del Internet y la nube, por ejemplo. Ahora, podemos hablar acerca de sus tecnologías. Por ejemplo, como mencionaba previamente, las redes de área local se basan en el estándar IEEE 802.3, que es el Ethernet. De hecho, informalmente se suele asociar al Ethernet los cables de UTP, pero no son exclusivos para estos estándares, sino que también se pueden utilizar, por ejemplo, STP, SFTP, también se puede utilizar fibra óptica y de hecho cada uno tiene sus propias características. Y bueno, allí se está tratando acerca del medio físico, pero lo cierto es que también se pueden incorporar distintas topologías de red y de hecho eso es un punto crucial en las redes de área local y son las topologías de red, tanto físicas como lógicas, cosa que no necesariamente nos encontraremos en las redes de área amplia porque sencillamente implica otros procedimientos u otros procesos, otras actividades. ¿Qué es una topología de red? Es básicamente la forma en la que se comunican los dispositivos. Hablamos de una topología física, literalmente acerca de cómo se conectan los dispositivos dentro de una red. Si se conectan en bus, si se conectan en estrellas, se conectan en malla y cada uno tiene sus propias características, sus ventajas y sus desventajas. Y una topología lógica es la forma en la que lógicamente se van a transmitir los datos dentro de una red o la que se le va a dar prioridad a un dispositivo para que pueda compartir datos durante un momento, durante algún periodo de tiempo. Por ejemplo, una topología lógica muy conocida, aunque ya se encuentra en desuso, son los token ring. Ahora, en redes de área amplia, lo que ocurre con estas
con las redes de área amplia es que estas funcionan bajo las capas 1 y 2 del modelo OSI. O sea, literalmente ellas se encargan acerca del enrutamiento o básicamente el direccionamiento de los datos a una red en específico. También las direcciones MAC, como ocurre en la capa 2 del modelo OSI o la capa de enlace de datos, en las que se tiene que discernir entre cuáles dispositivos dentro de una misma red es que le va a llegar esos datos en cuestión. Y por supuesto la transmisión misma de los datos a través de bits en algún medio físico, que vendría siendo el caso de la capa 1. Y ahora se puede hablar acerca de las consideraciones y evaluaciones a la hora de diseñar una red de área local y una red de área amplia. Por supuesto, son distintas. En una red de área local, generalmente se van a evaluar dominios de colisión, broadcast y VLANs. ¿A qué se refiere con broadcast? Eso se refiere a difusión. Dentro de una red es habitual hablar acerca de la difusión como el acto de transmitir o que de uno de los dispositivos de la red transmita datos y los demás los reciban bajo ciertos parámetros, o que si los reciben, si estos realmente son capaces de escucharlos, entre comillas. Y también tenemos dominios de colisión, que son básicamente las técnicas y las tecnologías que se tienen que incorporar para que no ocurran colisión de datos durante una transmisión. Por supuesto, por ejemplo, algo que ocurre mucho en las topologías físicas de bus es que como estas se encuentran conectados bajo un mismo cable, un mismo cableado, era común en el pasado, sobre todo, ya hoy en día se han diseñado nuevos cables que son conocidos como full duplex, que permiten que no ocurran esas colisiones. Pero en el pasado lo que ocurría es que si dos dispositivos trataban de comunicar datos de manera simultánea, estos colisionaban y se perdía parte de la información. Entonces se tenían que incorporar tecnologías como el acceso múltiple por detección de portadora y detección o prevención de colisiones, o detección de colisiones, mejor dicho, cada uno, ya sea para cableado o para wireless. De hecho, para cableado, como decía previamente, ya no se incorporan esas tecnologías porque son cables full duplex. Permiten la comunicación simultánea entre un dispositivo y otro sin que exista colisiones. Ya en el wireless, en el caso del Wi-Fi, sí se siguen utilizando la prevención de colisiones en cuestión para que no ocurra esta pérdida de información durante el camino. Y por supuesto, las VLANs son un punto crucial acerca de la segmentación de las redes de área local. Y es que, como decía previamente, una red de área local puede ser la red de una empresa corporativa. Pero no quieres que todos los usuarios o todos los trabajadores se comuniquen entre sí, sino que tú quieres segmentarlos en departamentos. Por ejemplo, un departamento de investigación, otro departamento de finanzas, que de alguna manera, o que no sea sencillo que ocurra una comunicación directa entre estas, a menos que exista un router central que sea capaz de comunicar los datos de un departamento a otro. Y bueno, si ahora lidiamos con las evaluaciones que se deben considerar en las redes de área amplia, hay que recordar que estas funcionan en base a las conexiones de punto a punto. Generalmente las redes de área amplia te las proporcionan los proveedores de servicios de Internet. Entonces, ellos tienen que evaluar, en primer lugar, los extremos de la conexión serial. En este caso, el router de la corporación o de la vivienda y el dispositivo CSU-DCU, que son las siglas de Channel Service Unit y Data Service Unit. Y este es un dispositivo que actúa como una interfaz entre dicho router y la línea digital del proveedor de servicios de Internet, que puede ser la línea digital T1, la línea digital E1, que ya son cuestiones que dependen de la estandarización de la corporación o incluso del continente en el que se encuentre. Otra evaluación que se tiene que considerar, que se tiene que realizar, son las velocidades de reloj entre los extremos del punto serial. En este caso, ¿cuáles son los puntos o los extremos? El router y el dispositivo CSU-DCU. Aquí entra mucho en juego lo que es el DCE y el DTE. El DCE son las siglas de Data Circuit Terminating Equipment y DTE son las siglas de Data Terminal Equipment. El DCE
lo que hace es determinar la velocidad de reloj o la frecuencia con la que se tienen que transmitir los bits. Y lo que hace el dispositivo DTE es aceptarlo y funcionar bajo estos parámetros que determina el DCE. El DCE en este caso vendría siendo el dispositivo CSU-DCU, mientras que el DTE es el router corporativo de la empresa. Generalmente en las pruebas de laboratorio entre dos routers o entre un router y un modem, uno tiene que actuar como DCE y el otro tiene que actuar como un DTE. Uno tiene que determinar la velocidad de reloj y la sincronización de la transferencia de bits, y el otro tiene que aceptarlo y trabajar bajo esos parámetros. Y ahora, ¿cuál es la importancia entre estos dos? En primer lugar, propiciar un medio físico y lógico para que ocurra la transmisión de datos. Como decía previamente, para que dos personas se quieran comunicar verbalmente, tiene que existir un medio físico para que las ondas sonoras se puedan transmitir del emisor al receptor. Un segundo punto a considerar sería permitir la transmisión de los datos informáticos, por supuesto, permitir que los datos se puedan transmitir en la forma de bits de un punto A un punto B independientemente de la distancia. Y es precisamente el tercer punto, facilitar la comunicación en tiempo real sin importar las distancias geográficas a las que se encuentren los dispositivos o sin importar los lenguajes en los que se manejen los individuos o los usuarios que pretenden comunicarse. Ya hoy en día existen muchas herramientas que les permiten comunicarse independientemente del lenguaje. Y por último, asegurar la protección y la prevención de la pérdida de información durante la transmisión de los datos o la pérdida de información durante el camino. Muchas gracias.